Entonces ahora sí. Sacarlo. Ya, acá Cierto. estoy, señorita Calderón. Oh, ¿Cuáles, bravo. hola, ¿cuáles profe. son las consultas? No hay consultas, me voy entonces. No, profe, yo le hablo más Mm, Ya. que todo el mundo. Yo siempre quiero retroalimentación. ¿Qué no prefiere, sé, profe? ¿Le transmitimos o quiere meterse el link? No, pues transmítanme. Si Ya. ustedes tienen ustedes ya entraron, ¿no? Por lo tanto, compartan pantalla. Ya, aquí estoy. Déjeme hacer por esto. Yo tengo dudas sobre Ahí la está. foto, imagina. Aquí con los trabajos que están un poco más explicados. Aquí les inicio donde quieren que muestren. Lo que Ya. quieran preguntar. Si Eh, ve ahora ahí- por lo menos está un poco más explicado cómo casa cada uno. Pues. Tenemos nuestro espacio de trabajo, dibujar tanto de Bueno, juego en imagen. gráficamente se ve bastante ordenado. Sí, eso Eso creo que es lo te que más hablar. nos hemos esforzado en general. Está todo simétrico, profe, porque el lado tiene un toque con eso. Sí, pero Sí, cuidado, el tema de la simetría aquí no es lo que importa, es la información que contiene. Ujú. No, sí, es que lo digo para que lo valore, porque estuvo como 4 horas con una cosita, con una regla así, por eso le digo. Ya, Pobre Cuida más los partamos. colores que No sé si está tú. acá, pero en un momento usaba uno de estas cositas para poder hacer la diferencia de tamaño de aquí. Hizo un cuadrito de cierto tamaño y lo ponía en cada lugar. Así aquí, después aquí, aquí. que Ya. sale que era todo simétrico. Ya. Pero como ve acá tenemos como nosotros explicando nuestros problemas en las primeras y acá abajo cuando escribimos nuestro espacio de estudio y las actividades que se hacen ahí. Ya. Ahora ¿Cuáles tenemos son las como dudas? explicado. Mm, Que sí falta más desarrollo, porque después tomamos como los que teníamos más, los conflictos que se repetían más, Ya. y fuimos poniéndoles como variables como centrales y después como el desarrollo de cada uno. Y eso de las 4 variables que ya teníamos. Y abajo pusimos como el más importante y también lo explicamos, Ya. como el más trascendental. Esto quiero ver, el resultado al cual llegaron. Variables en común. A ver, si Pero podrían por favor dejar la pantalla tranquila para poder leer. así, Tamaño limitado al escritorio. Mm, muebles no pensados para un área de trabajo, como por ejemplo la silla. Compartir el área de trabajo con más de un usuario. El tema de las pantallas es un problema bien recurrente, pero recuerden de que esto no es un problema que se pueda solucionar en términos de diseño. Pero sí, por ejemplo, cuando Sí, hablan de horas pero prolongadas, no, como pero escúchame, cuando hablan de horas prolongadas, a lo mejor eh, el tema de la exposición lumínica a la pantalla tiene que ver, claro, con la luz que viene directamente de la pantalla del computador, pero tú tienes que ver a lo mejor qué otro tipo de luz existe que se puede intervenir, ya. ¿ya? Ujú, Porque claro, le pongo un filtro, pero eso se compra. Pero sí. distinto es, pucha, me di cuenta que esta luz se genera un contraste o una luz que sea más envolvente para poder evitar tan directamente el impacto de la luz del computador en la vista del usuario. Eso contrarresta, por ejemplo, los síntomas de fatiga. Pero eso ya serían como soluciones más que... No, pues, eso es una observación. Ya. Eso es una observación. Porque resulta que si lo planteas de esta manera, te vas a dar cuenta de que efectivamente la única luz con la cual trabajas es la de la ventana, si es que hay, y la del computador. Sí. Entonces, claro, pues a la media hora ya te empieza a doler la cabeza, se te empieza a secar la vista, te empiezan a doler los ojos, y no puedes continuar la clase. Entonces se dan cuenta de que existen ciertos elementos de confortabilidad laboral que no están presentes en este espacio de trabajo. ¿Ya? Sí. Tamaño limitado al escritorio. Ya, también. Compartir el área de trabajo con más de un usuario, además de compartir elementos del área de trabajo con el de descanso. Acá hay un problema de organización.
Nulo espacio para poder practicar las pausas activas para prevenir malos hábitos de postura. Esto es súper interesante. Y acá yo creo, y me van a perdonar, ¿eh? Pero creo que si están planteando estos 3 escenarios que son súper interesantes, deberían estar complementados con material gráfico o fotográfico que denuncie la situación, que evidencie la situación. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la foto de la mascota con el tamaño del espacio? No tiene relación, Ya. ¿ya? Que eso están Pero como ¿en qué sentido evidenciar como que los espacios no alcanzan? Es que por eso están como mostrados en principio los espacios de cada uno. Sí, pero acá esto que ustedes plantean son conclusiones. Y esas Sí, conclusiones tienen que estar validadas con información adicional que permita comprender al lector la importancia del descubrimiento, que en este caso es una problemática y las variables asociadas. Porque si yo leo, si yo leo lo primero, tamaño limitado al espacio o del escritorio, y veo la foto de un siberiano, me confundo, po. Entonces, profe, serían como imágenes más explícitas, Claro, relacionadas como al problema, claro, y porque son medidas también, evidencias. como Porque fíjate que en la imagen van a aparecer datos que no están declarados aquí. y también acompañarlo como con medidas, hacerlo como mucho más específico o hasta qué punto. Mira, mientras más datos pongas, pero datos que sean relevantes, sirve más al pero ¿puedes estudio. dar como un ejemplo, El que te acabo de dar, pues Isidora. pero más específico? Más específico. Las imágenes del lugar y las medidas, podría ser. Ajá, como Exacto, ¿qué? Pero exacto, es que no exacto. me imagino la foto que le tengo que sacar a mi espacio como para que se evidencie, ponte tú que no alcanzo a hacer las actividades, las pausas activas. Tal vez una donde se vea como una persona, como para tener como una idea más o menos del volumen de. Exacto, o sea, la proporción del espacio versus el usuario. Ya, ¿Te das cuenta? Por eso se creo que llaman sí. evidencias y no se llaman fotos, porque es información infográfica. Porque mira, no es lo mismo trabajar en un espacio que tiene 6 metros de ancho por 6 metros de largo a trabajar en un espacio que tiene 2 por 2. Ujú. No es lo mismo. No es la sensación de amplitud, no es la misma luz que entra, no es la misma ventilación que hay. O sea, eso tiene que estar evidenciado. Y lo que dijo, perdón, no alcancé a leer tu nombre, la persona que habló hace un rato atrás, ¿El mate? es Matías. Ah, O sea, si yo tengo la posibilidad de tomar las medidas, el largo, el ancho, el alto, porque tú perfectamente puedes hacer una relación de metraje cúbico del espacio de trabajo versus la confortabilidad del mismo. Y a lo mejor te vas a dar cuenta que tienes muchas cosas en un espacio de trabajo que a lo mejor no necesitas, pero eso lo vas a saber cuando hagas el ejercicio de ver, por ejemplo, las medidas del espacio y la distribución del mismo. ¿Se entiende? sí. Pero, profe, ¿qué pasa si no estoy en mi área de trabajo? Estoy muy lejos de ella, a 15 horas más o menos. Mm, no. O sea, tú no estás en el lugar donde trabajas en este momento. No, estoy en la casa de mi mamá en el sur. Bueno, podría dibujar, ¿no? exacto. Sí, como que le puedo aproximar, le puedo hacer Por como supuesto que sí, pues una cálculos no tan aproximación. ¿Por exactos. qué? Porque la que mejor Hay conoce ese física. espacio es el usuario, o sea, tú. Sí, pues. Pero como que Entonces, no va a poder ser tan exacto. Medio con regla, eso igual. ¿No bueno, importa? pero puede ser una aproximación, pues Isidora. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora el trabajo se ve bien. Yo lo que sí, lo único que les recomiendo, porque las observaciones que vi son interesantes, supongo que lo que está escrito en la primera parte debe ser igualmente interesante, pero sí ¿La lo que quieres les revisar? recomiendo, sí lo que les recomiendo es que las fotos que están poniendo
sean complemento de lo que está escrito. Ya. Porque o si no, la persona que lee se confunde. O sea, ¿de qué me sirve ver un siberiano o una mascota con un choclo en la cabeza? ¿Qué relación tiene con el estudio? El equilibrio, claramente, ¿Equilibrio de qué? de las variables. En que ¿Cuál es? como- No. A ver, ¿ve? Sí, sí, eran para. Así era tan vacío. No, Sí, te pero es que enteraba de eso. lo que pasa que acá justamente falta esa otra parte. Documentar fotográficamente cómo lo que ustedes plantean queda en evidencia. Porque recuerden que lo que se les va a evaluar son dos ítems. Uno es el reconocimiento de las variables, ¿ya? Y otro son los argumentos, Ya. ¿ya? Y dentro de los argumentos, si yo estoy planteando este escrito como argumento, bueno, ¿dónde está la argumentación videográfica o fotográfica? Que evidencia justamente lo que el alumno o el grupo plantea. Porque, Ya. a ver, ¿qué pasa si nosotros invitamos a otro profesor, al profesor Madariaga o al profesor Bride, a que participe de esta corrección? Cuando tenga que evaluar estos trabajos, lo más probable es que no lo entienda. Porque no va a encontrar la relación de las fotos versus el escrito. Y eso les va a afectar ¿en qué cosa? En el desempeño de la nota, o sea, en la calificación. Por eso, si están utilizando recursos fotográficos, que sean recursos complementarios a lo que ustedes están planteando. Ya. ¿Ya? ¿Puede subirle para que el profe vea lo de las variables, las de arriba? Aquí. ¿Se ve ahí? Sí. No veo no logro verla. Están demasiado pequeñas las letras. Veamos entonces esta primero. A ver, Esta sería espacio limitado en el área de estudio. O sea, se pero canta que digamos. escritorio muy estrecho, compartir pieza o espacio con más personas, poca comodidad en el área de estudio, o sea, confort. Y aquí vuelvo a insistir, el tamaño limitado que tiene que ver con una mascota dentro de una caja. No hay relación La acá. poca comodidad. Nah. No, pero Tiene es que entiéndeme una cosa, Isidora. No se trata de poder ilustrar. Aquí tú no estás ilustrando. Lo que tú estás diciendo, si yo genero un discurso, descubro una variable, nuevamente lo mismo, ¿dónde están las evidencias? Si el tamaño es limitado al escritorio, bueno, una foto del escritorio donde efectivamente es limitado a trabajar. Si yo tengo que compartir el espacio con otra persona, bueno, otra evidencia donde efectivamente comparto el trabajo o el espacio con otra persona y que me dificulta, por ejemplo, la circulación o la concentración. Si hay problemas de confortabilidad, ¿de qué tipo? De tamaño, de luz, de temperatura, no sé, humedad, y esas evidencias no están. Entonces, por eso es importante utilizar las herramientas de manera adecuada. Bien, chicos, los voy a tener que dejar porque resulta que tengo que ir a ver otros 3 grupos. Ya. que era aquí. A ver. Permiso. Ya yo hago el grupal entonces. Don Matías, Hola. señorita Coa, señorita Vega, ¿cómo va su trabajo? Estamos tratando de Ya, organizar nuestro mapa. Ya, ¿y dónde está el mapa? Porque en este momento lo único que veo es una foto de su rostro, señorita Olivares. Eh, Estamos compartiendo pantalla. ¿Usted fue reina de belleza? no,
¿Por qué entonces está con una foto con una corona puesta en la cabeza? Porque ese día eran mis 18 años y me regalaron una corona. Ah, ahí está, pues fue un cumpleaños. Ya, hay harto trabajo acá. Sí, es que el profe Mario la otra vez nos dijo que nuestro mapa parecía lista de supermercado porque estaban los post-it en fila hacia abajo. Estaba así Claro. mismo. Han descubierto los conflictos en común, ¿no es cierto? Sí, 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 ya lo tenemos hice. todo, solo nos falta organizarlo para que se vea más A fácil ver, de yo entender. lo que les sugiero respecto de esto, podrían lo que les sugiero hacer, porque todo esto que están mostrando acá es un proceso de análisis a nivel esquemático. Entonces lo que pueden hacer, ya tienen esta ventana donde está todo el material con el cual van a trabajar, pero podrían abrir otra ventana donde está el mismo material, pero comenzando ya organizado. O sea, estamos haciendo eso, pero al lado nomás. No, Bueno, no yo mismo. también es una opción. Sí, también es una Entonces, opción. Bien. quisimos dejar lo que ya habíamos hecho como para que se viera que hubo un análisis anterior. No sé si se nota Entonces, que hay trabajo acá. esto se supone que va a quedar aquí nomás y lo demás va a ser como la respuesta final. Sí. Esto así pasado de acá a acá y esto de acá a acá más Pero ordenado. sería interesante, Matías, que haya como una secuencia o un orden para que el lector entienda que ya estos fueron los primeros pasos hasta llegar al esquema final y el resultado del estudio. Porque Ya. se ve muy caótico, no en términos de esquema individual, sino que se ve caótico como está organizado en la pantalla. Ujú. Entonces, tienen que guiar la manera en que el lector ya va a constatar el proceso, va a leer el proceso, de manera que ustedes, de la forma en que ustedes lo visualizaron, y para que uno lo pueda leer, para que lo pueda leer como ustedes quieren que se lea. Por lo tanto, orientar al lector la forma correcta de leer este trabajo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces aquí en el mismo en el mirro me voy al principal y creo otro nomás. Claro, puedes crear otras pantallas, pero ¿eso qué significa? Significa que Más tiempo. no, significa que cuando manden el trabajo, si es que hay más de una ventana, van a tener que mandar más de un archivo PDF. Ah, ya es que pensé que tenemos que compartirle el archivo directamente de mirro. Porque No, se puede compartir, ¿no? no, no, Ya. porque resulta que a veces te pide algunas claves y es complejo entrar. Entonces, lo que te recomiendo hacer es, si tienes más de una hoja, ya, eso, tomarlo como imagen, de repente pasarlo a un PowerPoint, queda la Ya. imagen, después otra ventana del PowerPoint y ya están las tres hojas. Y eso lo guardas como PDF y lo mandas. Ujú. Pero, ¿El trabajo se manda pero, hoy día? sí, al final de la Ah, ya. clase. Pero Ya. recuerden de que tiene que estar individualizado con el nombre de los integrantes del grupo. Por favor, no envíen Eh, trabajos sin tener nombre, sin estar ya. Eso individualizado, significa porque uno no va a entender. que tenemos que poner el nombre de todos en el nombre del archivo. Sí, Ah, ya. sí, Sí, igual yo seguiría creo que ahí. lo va a escribir, si llegamos a hacer el PDF, yo creo que lo va a escribir en la primera plana, con el nombre del grupo y todo. Ok. Y recuerden que es importante también, si es que lo consideran necesario, incorporar material fotográfico como evidencia de lo que plantean, ya sea en términos de variables o en términos de problemas descubiertos o conflictos. Sí, tuvimos la intención, pero yo hecho por el tiempo ya no nos va a dar. Si lo dijimos cuando empezamos ahora esta clase. Bien, pues, si no hay más consultas, voy con el grupo 4 que me está llamando hace rato. Ya, gracias, Permiso. profe. Chao, nos vemos. Señorita Beretta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué sentido, profe? Porque me No están pasa nada. llamando, po. Ah, sí, o sea, para ver si puede ver nuestro trabajo. Sí, pero en este momento no lo veo.
Ya, porque muéstrenme la pantalla, por favor, con el desarrollo. Ya. ¿Vaya a compartir tú? Sí, Vale. ahí está. ¿Lo ven? Ahora sí. Ya, bueno, ahí primero partimos definiendo cuáles eran nuestros espacios de trabajo Ya. y coincidimos como grupo que el problema en común era la ubicación. Y ahí definimos un poco por qué era nuestro problema en común la ubicación. Y Perdona, Carla, ¿la ubicación sí, de qué? de nuestro espacio de trabajo. Ya. Ya, entonces ahí en ese POSIT blanco aparece por qué la ubicación lo consideramos como el problema en común, de la cual se desprenden los siguientes conflictos, que son el tema del espacio, la iluminación y la temperatura. Ya. Y bueno, ahí definimos como por qué el espacio, por qué la iluminación y por qué la temperatura, y le también definimos las variables según los conflictos que logramos como definir. Ya. Y eso no sé si hay alguien de mi grupo también quiera decir algo. Bueno, definimos como variable del espacio el tema de la cama, el escritorio y los metros cuadrados de nuestra habitación, porque todos coincidimos que nuestro espacio de trabajo está en nuestras piezas. Entonces, por eso teníamos menos espacio, teníamos poca iluminación y la temperatura también fue un problema que a varios también nos causaba. Ok. Y bueno, de la iluminación logramos desprender el tema de la luz artificial y la luz natural. Y en la temperatura fue también por el clima o por la construcción del espacio el tema de la temperatura del ambiente. O sea, en tu discurso suena súper interesante lo que están planteando y me alegra mucho que un grupo haya descubierto esto a partir de un debate. Yo lo único que les recomiendo es que todo eso que me están comentando, sobre todo acá cuando generan las variables o los argumentos del conflicto, podrían poner evidencias fotográficas de la situación como respaldo y como complemento a la observación que está escrita ahí. Sería como lo único que les pediría, porque se ve como bien ordenado y se ve claro. Y o sea, como más específicamente, aparte de las fotos que tenemos como de nuestro espacio. Es que lo que pasa es que acá hay variables que están ligadas a la iluminación artificial y natural. Sí. Ya, ahí por ejemplo sería interesante ver unas fotos donde ya los problemas que tengo con la luz artificial son estas, con la luz natural son estas. Los problemas de humedad o de temperatura que tengo son estos, ya. Sería interesante poder graficarlos, porque en la evidencia fotográfica aparecen más datos que en el escrito no están, Claro. que son los detalles. Si hablamos de problemas de espacio, por ejemplo, podrían poner una foto de a lo mejor de la cantidad de metros cúbicos que tiene el espacio o las dimensiones del espacio y la cantidad de elementos que hay en ese espacio, para poder entender el problema de espacialidad o distribución. ¿Se entiende? Sí. Eso nada más. Y una última recomendación, esta imagen, por favor, cuando me la envíen al mail, que esté identificada con los nombres de los integrantes del grupo para saber qué grupo es. Ya. ¿Ya? Sí. Eso, pues chicos. No sé si hay más preguntas. De mi parte no. No sé si mis compañeros. Parece que están dormidos. No. No, sí están ahí. Sí, como le decía Benjamín, para mí es difícil trabajar con personas que no les veo el rostro, pero ya van a poder hacerlo. Bien, pues si no tenemos más consultas, voy a ir con el siguiente grupo, porque ya estamos como próximos a concluir la sesión. Nos quedan como 15 minutos. Ya, profe, muchas gracias. De nada, porque estén bien.
Igual. Grupo 4, grupo 3. Don Diego, señorita Clavijo, señora Aranda, ¿cómo están? Bien, dentro de todo, sobreviviendo. ¿Y usted? Bien, pues, ¿y su trabajo cómo está? Por lo mismo estamos sobreviviendo. Ya, pues, Pero ¿en qué bien, estamos? compartido pantalla Sí, pues. inmediatamente. Ya. En esta parte tenemos el diagrama este como medio monstruoso, en donde cada uno por su parte tiene como su espacio de trabajo y se desprenden sus problemáticas con alguna pequeña descripción de cada una, ¿Ya? además de su principal enfoque. Eh, oh, Y al centro de todo este diagrama llegamos a la conclusión de que el problema común es el espacio. ¿Pero referido a qué? El espacio referido a las dimensiones del espacio de trabajo, el O espacio sea, superficial del mismo. hay problemas, ¿ya? ¿Ya? ¿Hay problemas? De metros cuadrados óptimos para poder trabajar. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo acá, parece que hay el dibujo de un escritorio con algunas dimensiones. En realidad no son dimensiones, son Ya. pequeñas descripciones. Fíjate que acá es interesante que ustedes ven el espacio de trabajo, lo ven como el escritorio donde trabajan. ¿Ya? Eso no es el espacio de trabajo, eso es la superficie de trabajo. El espacio de trabajo donde están ubicados todos los elementos donde ustedes trabajan, incluso porque la mayoría del espacio de trabajo de ustedes está en sus piezas, incluso la cama. Porque necesitas momentos dentro del trabajo, necesitas momentos de descanso. ¿No es cierto? O de Ya, sí. distensión. Entonces sería interesante que si estás hablando de la espacialidad, ¿ya? La envergadura espacial, bueno, tener algún registro de los metrajes cuadrados que hay, o sea, largo, ancho, alto, y distribución de los elementos. Con el objetivo de poder descubrir el problema que hay y después comenzar a hacer el proceso siguiente, que es la solución. Porque cuando tú pones ahí Pero problema en común, espacio, no queda claro. Y es que en vuelvo a lo mismo. realidad Y ahí vuelvo a no lo se mismo. especifica por una cosa estética, porque también podría poner problema común aquí como título principal, problema común, dimensiones del espacio de trabajo o insuficiencia, no sé, entonces no, tampoco es la idea. Ahora, Sí, un pues. poco más abajo sí se especifica, Ya, vamos pero allá una cosa entonces. estética, ya. Un poco más abajo está el diagrama de las variables. ¿Encontramos? Ya, Este bracito está de más. En donde encontramos la confortabilidad y ahí está también con una pequeña inscripción, la de las dimensiones y la de organización, que de la organización se desprende a la ergonomía, que sería como lo más relacionado a la eficiencia de, o sea, a aprovechar lo más eficazmente posible el poco espacio que se tiene, poco ya, espacio al menos para este caso, y también se desprende al, ¿cómo se llama? A intentar que sea práctico. Porque, por ejemplo, uno quizás sí se puede hacer espacio, pero tiene que hacer de repente, qué sé yo, andar montando una cosa sobre otra. Entonces, la idea es hacerlo lo más fácil posible, lo más simple más que fácil. ya. Entonces, si el problema que ustedes descubren es el espacio, yo creo que hay que definirlo con más claridad. Porque te planteo la siguiente situación, a todos les planteo la siguiente situación, a Catalina, a Vicente, a Diego. Una persona que va a leer esto
¿Lo va a entender de la forma que ustedes lo plantean? Creemos que sí. Ya, y si yo te dijera, si tú me dices el problema del espacio, pero y no hay fotos que evidencien el problema de organización, que evidencien la ergonomía, que evidencien la distribución, que En realidad sí las evidencien de que hay. esta organización afecta la eficiencia y la practicidad, como ponen ahí. Entonces, esas evidencias, fotos, respaldan la observación que ustedes plantean acá, en este caso, respecto a la organización. Por eso se llaman evidencias fotográficas, porque las evidencias no solamente respaldan, sino que tú puedes extraer más información de ahí. Porque, por ejemplo, si el problema de la distribución del espacio está ligado a una sobrepoblación de elementos para poder ejercer actividades ahí. O sea, tengo muchas cosas en un espacio muy pequeño. Me explico. Pero, por ejemplo, un problema de espacio, si tengo mala iluminación, también es parte de eso, ¿no es cierto? Ya, sí. ¿Ya? Si tengo problemas de ventilación, también es un problema ligado al espacio, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Si tengo, por ejemplo, falta de conexión de red eléctrica, o no tengo ventanas, por ejemplo, y solamente estoy ocupando la luz del computador para poder estudiar. Entonces, creo que es importante que si ustedes descubren un problema que está ligado al espacio de trabajo, cuando ustedes lo llevan ya a una conclusión, especificar bien cuál es. Por ejemplo, problemas del espacio de trabajo ligados a iluminación, ya, dimensiones, organización. Y ahí están todas las observaciones y las fotos que evidencian eso. Y una última recomendación que les haría, cuando esto ustedes lo entreguen como trabajo, traten de organizarlo de tal manera para que guíen al lector de dónde tiene que partir leyendo hasta la conclusión final, para que no genere ningún tipo de distorsión ni confusión respecto del contenido del trabajo. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna duda más? Por ejemplo, Señorita con las Clavijo, imágenes que señor se Ortiz. tienen ya en el trabajo, no ¿Perdón, qué? sé, con las imágenes que ya se tienen de por sí en el trabajo, no cuentan como, ¿cómo se llama? Evidencia fotográfica, o tiene así Sí, como que sí, sí explícitamente. cuentan como evidencia fotográfica, pero creo que es importante también, dentro de lo que tú planteas, que la evidencia tenga el respaldo de la interacción con el usuario. Por ejemplo, el tema de los cables que están ahí. O el tema del teclado del computador. O sea, se ve un teclado solamente solo. Se ve Ya individualizado así el teclado. Pero como si poner vemos cómo ese el... teclado impacta en la espacialidad, o sea, prácticamente te ocupa toda la superficie de trabajo, y por lo tanto al usuario le cuesta trabajar, le cuesta poner un mouse, le cuesta poner una lámpara, o le cuesta acceder a algunas cosas porque ese lugar, o pones un libro encima y se te desconfigura la página o se te desconfigura el computador. ¿Por qué? Porque apretaste una tecla. Esas evidencias, que son parte importante del problema, deberían estar. ¿Se entiende, Vicente? Sí. Pero en general el trabajo yo lo veo bien. Por lo menos hay harta pega acá. Se nota que trabajaron harto. ¿O no, señor Ortiz? Sí, de hecho, yo igual lo expliqué como en la manera del espacio, no necesariamente solo el escritorio.
Sí, como explicando el clima, que tengo problemas de clima, explicando un poco como el espacio de la habitación y los problemas del internet también, que pasa muy poco, pero o aún sea, así, conectividad. claro. Y no es solo conmigo, sino que en la casa en general. Ya. Ahora, Y ahora iba a agregar algunas fotos del espacio de trabajo, no solo del escritorio, sino que como de los muebles, donde puedo y no apoyar los cuadernos, cosas así, como ok. donde puedo organizar. Obviamente mi idea es tener una mejor organización con otro tipo de muebles, unos estantes, puede ser, Pero pero cuidado, no idealices una solución, solamente declara el problema o el conflicto para que después, sí, al concluir el estudio, pueden llegar a determinar un problema y después ver cómo solucionarlo. Que eso es la otra parte del proyecto, posterior a la sí. entrega de esta tarea. No, sí, o sea, como personalmente, yo por lo menos tengo pensado cómo arreglarlo. Quizás no lo agregue en el trabajo textual, pero sí, obviamente tengo, la idea es siempre mejorar el espacio. Ok. Bien, pues una última recomendación que cuando envíen el trabajo, por favor que esté individualizado con los nombres de los integrantes. Eso se los pido encarecidamente para poder agilizar no solamente la calificación, sino que también identificar quién lo hizo. ¿Ya? O quiénes lo hicieron. Bien, pues chicos, ahí no hay preguntas o más preguntas, porque estamos ya llegando al final de la clase. La verdad que se hizo corta hoy día. No, creo que estamos bien. Creo. Bien, pues. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a cerrar las sesiones. Profe, yo tengo una pregunta. Señorita Aguilera, Lo que pregunte todo lo pasa es que quiera. que al sacar Dígame. la foto en el miro se ve muy chico algunas cosas, entonces ¿Qué cosa? estoy como con al sacar la foto con el miro se ve muy chico y al acercarla se ve todo mal, entonces no sé cómo hacer en ese modo la captura para que se vea todo, porque vale mucho texto, entonces ahí es cuando se achican las letras. Tú dices que la foto pierde resolución Ujú. y esa foto la sacaste con el celular No, con el mismo miro. Voy a ver el computador, pero mejor dicho. y te fijaste en qué resolución estaba tomada la foto, a lo mejor fue tomada muy baja. Tal vez es que aún como que no entiendo mucho este miro con guardar cosas. Pero creo Sí, que lo está intentando hacer ahora el Leo, si no me equivoco, como que lo está tratando de cuadrar. porque puede que la foto haya sido tomada en baja resolución y eso al momento de hacer lo que se llama el zoom para poder ver los detalles se pixela. Mm, Así que a lo mejor ve la posibilidad de retomarla o de grabarla en una resolución más alta. ya. Pero bueno, si es que Leo me escucha, Leo, tú lo Para estás aumentar la haciendo. resolución se tendría que usar premium, según esto. ¿Qué Lo cosa? otro sería, acá dice que lo acabo de sacar como de la manera, bueno, hice un PDF con esto, pero la otra versión se con un upgrade. Po. Y si descargo la versión que acabo de sacar yo, sale así, ¿ya? Ahora, si le hago zoom, se ve línea, sale bastante. Igual podéis buscar Qt en Windows
y sacar la captura directamente desde el computador y ahí creo que no se pierde calidad, creo. Ujú. Sí, pues o sea, Sí, tendréis debería ser en eso. Lo vez otro de que estaba importarla, pensando, en vez de Hay un, importar la foto, la pinchas y la pones directamente en la imagen. es que hay un comando para bueno, poder sacar una screenshot específicamente en un cuadro que uno elija. Ya. a ver, Con la tecla Windows Shift más S, tú lo aprietas y te marca de dónde quieres sacar la screenshot. ¿qué pasa, po? Porque si se descarga, se descarga así, po. Pero si sube y veis, literalmente leo perfectamente esto. Eso pues, Pucha. sería, la otra sería, busco ahí, bueno, en realidad sacar captura de cualquier manera, mientras podamos juntar las imágenes, va a haber ningún problema en realidad. Bueno, tampoco se pide tanto detalle. Lo que importa sí que la Detalle. información esté y que se pueda leer. Eso sí importa, que se pueda leer. Ahora, les recuerdo, alumnas y alumnos, que por favor los trabajos que se envíen individualizados con el nombre de los integrantes del grupo. ¿Ya? Ahora, a grosso modo, dentro de lo que logré compartir con ustedes en los momentos que visité las salas, se ve que trabajaron bastante y eso se les agradece. Lo que sí les recomiendo y espero que este entusiasmo por seguir aprendiendo no se pierda en el transcurso del semestre. Al contrario, espero que se incremente, porque mientras más entusiasmo pongan ustedes, no solamente van a aprender más, van a hacer de que nosotros nos esforcemos más para que aprendan mejor. Así que, dicho esto, no sé si hay más dudas, consultas. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de enviarlo? Así como límite o va a aceptar, ¿hasta qué hora? A ver, ya que son algunos bastante detallistas, como veo que es usted, señorita Aguilera, a ver, me la pueden enviar hasta las 7 de la tarde al mail. Muchas Pero gracias. vuelvo a insistir, por favor, individualizado el archivo con el nombre de los integrantes de cada equipo. ¿Ya? Así que si no hay más consultas, los dejo en libertad para poder ir a almorzar. Y por favor, máximo a las 7 de la tarde, que los trabajos estén en mi correo. Me lo pueden enviar al correo USM o al correo personal que tengo por si que acaso rebota. Sí, Vale, muchas gracias, gracias. profe. Ya conoce. Bien, pues chicos, que les vaya bien durante el día y cualquier cosa nos estamos viendo. Que Ya, esté bien, nos profe, nos vemos. vemos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, Ya, profe, que esté bien. profe. Chao, que estén bien. Adiós. Tu profe. Dígame. Nada, chuchu. Cuídese. Chao, que estés bien, tú también. Bueno, profe, cuídese, que esté bien. Chao, nos vemos.